hortalizas, su utilidad, su importancia. Luego vimos el tema de la siembra de las hortalizas, diferentes métodos. En términos generales abordamos dos modalidades. Luego hablamos de los suelos importantes para la siembra. Y luego, dentro de las actividades técnicas, dentro del manejo del cultivo, hablaríamos un poquito de fertilidad y fertilizantes, ¿verdad? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy con ustedes, según recuerdo, es hasta donde vamos avanzados. Entonces, para eso voy a compartir con ustedes una presentación. Espero tenerla aquí a mano. Bueno, voy a separar el video de nuevo un ratito para que me dé espacio de pantalla. Bien, entonces les decía que vamos a platicar sobre fertilizantes, la forma más simple de abordar los fertilizantes y en algún momento también vamos a hablar algo sobre algunos tipos de fertilizantes orgánicos, naturales. Para iniciar, vamos a hablar brevemente de la función que tienen los principales nutrientes en las plantas. De manera que entendamos, o nosotros pues ya lo entendemos, pero tengamos un poquito de mejor criterio técnico a la hora de usar cada uno de los fertilizantes que presenten estos contenidos de nutrientes para nuestra fertilización hortícola. Entonces, iniciamos con el nitrógeno. Como ustedes saben, el nitrógeno es un elemento importante, dado que es esencial junto a otros macronutrientes y micronutrientes. Sin embargo, es uno de los que se requieren por la planta en mayor cantidad. El nitrógeno es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza, pero su disponibilidad en el suelo la mayoría de veces es escasa. O sea, ustedes recordarán, como hemos platicado y ya se los han contado en otros temas, que el nitrógeno es uno de los elementos más abundantes en la atmósfera. Ya, si recuerdan, creo que con ustedes lo mencionamos, el 78% de la atmósfera aproximadamente está constituido por nitrógeno, un 20 a 21% de oxígeno y el resto de otros gases. Sin embargo, esa forma de nitrógeno gaseoso que está en la atmósfera no está disponible en forma directa para las plantas. ¿Por qué? Porque esa molécula de N2 no pueden absorberle las plantas en forma directa. Entonces la planta absorbe nitrógeno de otra forma, salvo el caso de la asociación simbiótica con bacterias nitrificantes, o sea, bacterias del suelo específicas, con las plantas leguminosas, entonces se da una forma de absorción directa desde la atmósfera, pero de lo contrario, el nitrógeno pues tiene que absorberse a través de otras formas que vamos a mencionar en un momento, desde el suelo. Entonces, el nitrógeno es muy volátil, no está permanentemente en el suelo, sino que esa molécula normalmente no es muy estable y entonces de alguna manera se gasifica, se vuelve a hacer gas para irse a la atmósfera o se lixivia yéndose arrastrado por el agua. Entonces, la forma en que las plantas las absorben el nitrógeno regularmente de dos maneras. La primera en forma más sencilla, más común que la segunda. Entonces, la forma absorbida de nitrógeno, la forma en que las plantas pueden absorberla, generalmente se presenta como nitrato o como amonio. Les decía, la primera es un poco más fácil, más común. Entonces, el nitrato NO3 es una sal, digamos, es un
es una molécula con valencia negativa y el amonio es una molécula con valencia positiva. Ambas formas son el amonio NH4. Ambas formas son de alguna manera posibles absorberlas por la planta. El nitrógeno, ustedes saben que es importante, conforma parte de la estructura foliar de la planta, permite que las plantas adquieran la coloración verde. Es importante para la formación de proteínas. Ustedes se recuerdan en su curso de biología, el tema de las proteínas normalmente se representa como CHON, C-H-O-N, C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno y N de nitrógeno, más otros componentes como azufre y otros elementos. Pero entonces eso significa que el nitrógeno es parte de las proteínas, tanto de los animales como los vegetales. Por eso es importante que esté siempre disponible, porque conforma esas moléculas, eh, eh, digamos, bioquímicas, biológicas, eh, que constituyen parte fundamental de la planta, ¿verdad? El nitrógeno también es fundamental para el crecimiento vegetativo. Lo que yo les decía, cuando una planta en un cultivo tiene suficiente nitrógeno, pues se ve frondosa, se ve verde, y eso pues es un indicativo de la sanidad en el crecimiento. Da el color verde intenso a las plantas, activa el rápido crecimiento, aumenta la producción de las hojas y mejora la calidad de las hortalizas. Por lo tanto, el nitrógeno es fundamental. Ya les decía, la mayoría de veces permanece poco tiempo en el suelo, por eso es necesario estar aportando en forma constante materia orgánica o química que contenga nitrógeno. ¿Ah? Entonces el nitrógeno es constituyente también de la molécula de clorofila que permite la fotosíntesis en las plantas, ¿ah? Y particularmente en las hortalizas. Ese es el tema principal del nitrógeno, porque es importante, y algo de eso el ingeniero Chonay probablemente se los había mencionado. Aquí lo estamos recordando en una aplicación directa al tema de las hortalizas. También se me olvidaba decirles, y está aquí dentro del tema, el nitrógeno constituye parte esencial de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, el ARN, el ADN, son fundamentales también en el proceso de la división celular y por ende del crecimiento de la planta. Bueno, luego el siguiente elemento, voy a mencionar los tres primeros y luego hacemos un resumen. El siguiente elemento es el fósforo. El fósforo es un elemento más mineral, es un elemento más estable, un poquito más estable en el suelo. No se gasifica, por lo menos no se gasifica fácilmente. Y entonces la forma absorbible de fósforo es como fosfatos, HPO4 o H2PO4, ambos con valencia negativa. Entonces, HPO4, H2PO4 son formas directamente absorbibles por la planta que integran el fósforo. Ustedes saben que el fósforo, jóvenes, es fundamental para la energía. Por eso los anuncios que dicen dele fósforo, dele energía. Entonces, moléculas altamente energéticas como el adenosin difosfato o el adenosin trifosfato, que son parte del tema de la respiración celular, aportan energía tanto en los organismos vivos, ¿verdad? También el fósforo es fundamental en la división celular, ¿verdad? Aporta energía, ya lo habíamos dicho, aporta energía durante el proceso fotosintético, porque el fósforo genera moléculas altamente energéticas, como le había mencionado. Y esas moléculas altamente energéticas son las que proveen la energía durante ciertos procesos metabólicos y durante la fotosíntesis y el proceso de transporte de carbohidratos, dice aquí.
El fósforo también facilita el tema de las raíces. El fósforo está muy relacionado con el desarrollo de las raíces fuertes, raíces bien desarrolladas. Entonces ahí participa el fósforo también. También las semillas, en el tema de la floración, el fósforo es fundamental porque en ese proceso pues participa dentro de la formación de los frutos en una buena formación de semillas y en el proceso de reproducción de la planta específicamente. Da vigor a los cultivos para defenderse de las condiciones climáticas y también del ataque de enfermedades, ¿verdad? El fósforo da como un poco de más fuerza, más fortaleza al sistema, digamos, de la planta, que permite hacerlas más rústicas, más preparadas para cualquier eventualidad. Bien, y finalmente dice, es un regulador principal, el fósforo, de los ciclos vitales en las plantas. Entonces vean, aquí está un resumen de la condición que el fósforo representa en los procesos biológicos de la planta, en los procesos metabólicos de la planta y otros procesos también importantes de crecimiento y desarrollo celular. Bien, por lo tanto, el fósforo también es requerido en altas cantidades en la mayoría de plantas. Es un macronutriente, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y luego tendríamos el potasio. El potasio también, la forma absorbible. Bueno, hay varias formas en que el potasio es absorbible. Generalmente, la más inmediata es como ion potasio, particularmente, ¿verdad? Aunque a veces se asocia con otros elementos con el oxígeno principalmente para formar una molécula estable. También es un nutriente de gran importancia en la producción vegetal. Interviene al igual que el fósforo en el proceso de división celular, ¿verdad? Permitiendo la disponibilidad de azúcares que son esenciales en el metabolismo biológico. También el potasio dice que participa como elemento coadyuvante, podríamos decir, como elemento que facilita la absorción de otros nutrientes como el calcio, el nitrógeno y el sodio. Entonces el potasio como que da una regulación en los procesos de absorción de estos nutrientes. Y también el potasio es fundamental para dar resistencia a la planta. Eso ya lo hemos escuchado antes. El potasio permite que una planta sea más resistente contra las enfermedades, contra bajas temperaturas. Ayuda también en la producción de proteínas y también en el transporte y disponibilidad de los azúcares a los puntos que son importantes, como a los frutos en el momento de la formación de los frutos. ¿Va? Esto es la utilidad esencial que el potasio tiene para el desarrollo de los cultivos hortícolas, de las hortalizas. Bien. Vamos a hacer un resumen antes de ver los otros elementos. Entonces, yo le voy a pedir a Geraldi que nos hable un poquito sobre el nitrógeno, cómo se absorbe y cuál es la importancia que tiene. Buenos días, ingeniero. El nitrógeno pues es fijado mayormente de la atmósfera, es poco estable, entonces por lo tanto se debe aplicar a las plantas y se gasifica fácilmente. No me acuerdo más. Bueno,
Gracias. El nitrógeno, recuerde que es fundamental para el desarrollo vegetativo, el crecimiento vegetativo, la coloración de las hojas, la coloración verde. Interviene entonces, por lo tanto, en el tema de la clorofila. El nitrógeno es esencial porque forma parte de las proteínas de las plantas y de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Bueno, gracias, gracias, Geraldi. Ahora le voy a pedir a Paolo que nos hable un poquito sobre el fósforo, cómo se absorbe y cuál es la importancia así muy breve que tiene. Del fósforo en general. Del fósforo, Eh, Ayuda en la conversión de energía para el crecimiento, también para que las plantas no se vean raquíticas. ajá, ¿cómo se absorbe el fósforo normalmente? Eso sí no le logré escuchar. Bueno, hay que estar pendiente porque si no se pierden algunos puntos. Les decía que se absorbe de varias maneras, generalmente en forma de fosfatos, ¿va? En forma de fosfatos cuando se combina con el hidrógeno y el oxígeno. ¿Va? ¿Ah? Bueno, está bien. Gracias, gracias, Paola. Ahora, Marisabel, menciónenos algo sobre el potasio, por favor, Marisabel. Sí, el potasio tiene un papel importante y fundamental en la fotosíntesis y, y la respiración ayuda a las enfermedades también. Bueno, no es que ayude a las enfermedades, sino que provee un poco de resistencia a las plantas en cuanto al tema de las enfermedades, ¿verdad? Bien, ¿cómo se absorbe el potasio? Les decía que generalmente en forma de ion potasio, aunque hay otras formas absorbibles. Bueno, estén pendientes entonces porque yo quiero que pongan atención en estos puntos para que después ustedes mismos puedan comentarlos, aunado a lo que ya saben que les enseñaron en su curso de edafología, probablemente. Bien, en el tema del calcio, que también algunas veces es considerado como macronutriente, porque les decía la otra vez, porque se requiere en relativamente altas cantidades por muchas de las plantas. Entonces, el calcio también es fundamental. Eh, yo les decía que el calcio en las personas o en los animales forma parte de la estructura ósea, de la estructura cartilaginosa y de otros elementos estructurales del cuerpo. Y en la planta es fundamental también por la formación de los tallos y otros procesos en los que participa el calcio, regulando el pH en cierta manera. Entonces, el calcio se absorbe también como un ion calcio. Es un elemento, digámoslo de esta manera, alcalino, o sea, permite elevar los niveles de pH. Forma parte esencial de las paredes de las células como pectato cálcico, ¿sí? Mantiene la integridad de la membrana y forma parte de la enzima alfa amilasa. Fíjense que esencialmente el calcio da estructura, ¿va? Por eso dice que forma parte esencial en las paredes de las células, ¿va? Por eso la pared celular en el tema de la célula vegetal tiene un poquito de más, digámoslo así, fuerza, más estructura, ¿va? Debido al calcio. Es muy importante, ya se los había dicho, es muy importante el calcio en la regulación del pH y fortalecimiento de las raíces. ¿Ah? Fortalece las raíces, los tallos en el tema de las plantas. Regula también la absorción de otros nutrientes. El calcio debe estar presente en cantidades equilibradas para que el resto de los nutrientes pueda absorberse con facilidad por la planta. Y es un elemento que no se mueve mucho,
tanto en el suelo como dentro de la planta. Su movilidad es más limitada, digámoslo así, de manera que tiende a establecerse en ciertos puntos particulares, ¿verdad? Aquí dice que es elemento de baja movilidad en el xilema y también en el floema. Bueno, ese sería en términos del calcio. Luego el azufre es otro elemento importante. Te recordará que el azufre algunas veces viene integrado en algunos fertilizantes químicos, dado que se ha detectado la importancia que tiene el azufre también para el correcto desarrollo de la planta. Usted se recordará que el azufre es parte esencial de las proteínas, juntamente con el nitrógeno. ¿eh? El azufre es un regulador también dentro de la planta, participa en ciertos procesos enzimáticos, ¿no? donde se dan ciertas reacciones bioquímicas dentro de la planta, muy profundas, digámoslo así, reacciones muy internas. Ahí es donde participa el azufre. Entonces, ¿cómo se absorbe el azufre? Regularmente se absorbe en forma de SO4, ¿no? Como sulfatos. En química ustedes estudiaron esto. Entonces, normalmente el azufre se absorbe en forma de sulfato. ¿Ah? Es importante, le decía, para el proceso de la formación de las proteínas dentro de las plantas, el azufre. Participa en la síntesis de aminoácidos, también importante para eso. Y es muy importante dentro de la formación de las crucíferas particularmente, berros, brócoli, coliflor. Ustedes habrán notado que estas crucíferas tienen un olor muy fuerte. Tanto la coliflor, la brócoli y los berros tienen un olor muy fuerte, y esto es debido a la concentración de componentes de azufre que tiene, pero es importante tanto para la planta como para la alimentación humana. También el azufre está muy presente en las leguminosas, en las arvejas, habas, porotos, aquí son leguminosas como ejotes, ¿sí? Y liliáceas. También el fuerte olor del ajo y la cebolla en parte es debida al contenido de moléculas de azufre que contiene. Ayuda al crecimiento más vigoroso de la planta, ayuda a mantener el color verde intenso y estimula la producción de semillas. Fíjese en todo lo que participa el azufre, y a veces no se le da la debida importancia dentro de los procesos de fertilización de las plantas, ¿verdad? Entonces hemos visto el calcio, ¿qué más? El potasio, el calcio, el azufre, ¿sí? Y ahora vamos a ver el magnesio. Luego hacemos un paréntesis de nuevo. El magnesio también es importante, es requerido en altas cantidades. El magnesio, si usted se recuerda en su curso de biología, el magnesio es fundamental para conformar la molécula de clorofila, y la clorofila es fundamental para el proceso de la fotosíntesis. Entonces, de alguna manera, el magnesio participa en la fotosíntesis y la formación de azúcares primarios. Usted se recordará que como resultado del proceso de la fotosíntesis, entonces fundamentalmente se producen azúcares primarios como la glucosa, ¿verdad? Entonces el magnesio es importante para esos procesos y también para la formación de otro tipo de proteínas. La forma absorbida es como ion magnesio también. Ya le decía, forma parte fundamental de la molécula de clorofila, que es el punto donde se producen los azúcares que permiten, esos azúcares primarios después se convierten en azúcares secundarios y otras formas de moléculas orgánicas fundamentales para la planta. Entonces, siendo el magnesio fundamental en la clorofila y la clorofila fundamental en la fotosíntesis, eso implica que el magnesio es importante. La clorofila es la que permite el color verde de las plantas. Usted se recordará en su curso de biología, C55, H72, O5N4 y Mg. Entonces, este es el corazón, digámoslo así, el magnesio, el Mg, de la molécula de clorofila.
Es un elemento con un papel importante en la actividad enzimática, que decía, relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos. Y también forma parte de la estructura del ribosoma, que son componentes nucleares, celulares de alta importancia para el desarrollo de las estructuras de las plantas. Bueno, entonces esa sería la función fundamental del magnesio. Ahora le voy a pedir tenemos todavía unos 5 minutos antes del primer corte, le voy a pedir a Luis López que nos hable de cualquiera de estos 3 elementos últimos que mencionamos, ya sea el azufre, el calcio o el magnesio. El calcio está absorbido en forma de ion de calcio, creo. Es un nutriente esencial en la planta para las paredes celulares. Es muy importante en la regulación del pH y fortalece las raíces. Y también regula la absorción de nutrientes. Gracias, oye, gracias. Gracias, Luis. Bueno, ahora Kender, Kender, háblenos, tiene 2 elementos para escoger, ya sea el magnesio o el azufre. Sí, ingeniero, el azufre es absorbido en forma de sulfato. Es indispensable para la formación de proteínas. Además, participa en la síntesis de aminoácidos. Como usted nos hablaba, tiene bastante importancia en las hortalizas, porque les da el característico olor fuerte, por ejemplo, al ajo o algunas leguminosas también. Es muy importante, ya que una hortaliza la podríamos caracterizar como un buen producto acorde a su olor, y eso es muy importante. Entonces, el azufre es indispensable. Gracias. Participan las proteínas, ¿verdad? Bueno, ahora entrando al otro tema de los fertilizantes, como ya vamos a terminar la primera fase, el primer horario, previo a conectarnos de nuevo. Entonces, le voy a pedir a José Ismatul que nos hable un poquito de fertilizante. Para usted, ¿qué es un fertilizante o abono? Que nosotros le damos el mismo significado. Algunos dicen fertilizante es el químico y abono es el natural. No, vamos a tomarlo en forma exactamente igual, ¿va? Fertilizante o abono. Entonces, José, ¿podía darme un resumen para usted qué es un fertilizante? Bueno, ingeniero, yo tenía ese concepto que usted acaba de decir, pero entonces cambiándolo un poco por lo que dijo, pues diría que es toda aquella sustancia química que ayuda a estimular el crecimiento de una planta. Ajá. Bueno, está bien, por lo que decía José, algunas veces tomamos ese criterio, ¿va? Y ese es un criterio de campo muy, muy extendido, ¿va? Para diferenciar, llamamos fertilizante al que es químico y abono al que es un poquito más orgánico, un poquito más natural. Pero en términos generales, diríamos que es lo mismo, porque el abono es fertilizante también, ¿verdad? Fertiliza, permite el aporte de nutrientes que van digamos, a permitir el crecimiento, el desarrollo y la producción de las plantas. Entonces, un fertilizante o abono es un tipo, dice aquí, una definición que tenemos, una descripción que tenemos. Es un tipo de sustancia inorgánica u orgánica, natural o sintética, que presenta nutrientes que pueden ser asimilados por las plantas y que se adiciona al suelo para mantener, suplir o incrementar en determinados elementos esenciales del mismo para el crecimiento de las plantas. Eso es en términos generales. Usted sabe que el fertilizante se adiciona al suelo, pero hay sus excepciones, digamos, en hidroponía o hidroponía, no se adiciona al suelo, sino que se adiciona al medio que permite el crecimiento, pero en términos generales podemos considerarlo así. Pues, aporta nutrientes al suelo para que la planta pueda absorberlos y suplir sus necesidades y lograr un desarrollo. Otro concepto de fertilizante, otra descripción dice, se considera fertilizante a todo producto que incorporado al suelo o aplicado a los vegetales, porque hay fertilizantes foliares, ¿va? Que eso ya no se aplican al suelo.
Los fertilizantes foliares se aplican a la planta. Entonces dice, incorporados al suelo o aplicados a los vegetales o a sus partes, tengan la capacidad de suministrar en forma directa o indirecta sustancias requeridas por aquellas para su nutrición, estimular su crecimiento, aumentar su productividad o mejorar la calidad de producción. Entonces, en términos generales, es aquel producto que se puede aplicar al suelo o se puede aplicar a la planta y que permite que ésta tenga la capacidad de obtener nutrientes, sustancias requeridas para su nutrición, su crecimiento, su desarrollo y su producción. Ese sería un fertilizante en términos generales. Entonces tomen idea de este concepto y nos vamos a conectar. En un momento se va a terminar la primera fase de la reunión. Entonces estamos pendientes para volvernos a conectar. Tomen nota de esto. La planta puede aportar los nutrientes que son requeridos por esta, ¿verdad? Así es en términos generales. Ahora vamos a ver brevemente algunos tipos de fertilizantes para entenderlos en su aplicación a las hortalizas. Entonces, de manera general, ¿cómo clasificamos nosotros los fertilizantes para el uso de las hortalizas? Hay varias formas de entender o de clasificar los fertilizantes y una forma de estas los divide en fertilizantes químicos, orgánicos o inorgánicos, ¿verdad? Y otra lo puede dividir en que si son fertilizantes simples o fertilizantes completos o combinados, ¿verdad? Entonces, en esta primera clasificación, vamos a decir, aunque es una clasificación que le dijera yo no muy estricta, porque hay sus traslapes en esta forma de clasificarlo. Hay algunos que pueden considerarse como químicos y inorgánicos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, no es una clasificación así muy estricta, sino que una forma de entender los fertilizantes. Entonces, en el tema de los fertilizantes químicos, dice, son hechos por el hombre, generalmente son de origen mineral, animal, vegetal o sintético. Pueden ser químico-inorgánicos, por eso le digo que esto se combina, estas formas de ver los fertilizantes se combinan. Pueden ser químicos inorgánicos, de origen mineral, extraídos de la tierra, como los nitratos, por ejemplo, algunas veces, bueno, fosfatos a veces son de origen animal, pero también hay de origen mineral. O químico, y biofertilizantes, que son sustancias que poseen microbios vivos. Biofertilizante, ya lleva la palabra bio incorporada, entonces eso ya, digamos, incorpora como en el caso de los fertilizantes que vienen enriquecidos con bacterias nitrificantes, por ejemplo. Bueno, otro tipo de fertilizantes que tienen algún tipo de organismos vivos incorporados, que están como en latencia, pero se activan cuando entran en contacto con el agua o con el suelo. Bueno, entonces estos son los fertilizantes químicos. ¿Ah? Generalmente se le llama a los fertilizantes que son hechos por el hombre con ciertos, que le dijera yo, con ciertos procesos químicos, o sea, ciertas combinaciones químicas. Entonces por eso se le llama fertilizantes químicos. ¿Ah? Puede ser químico inorgánico o químico orgánico. Los orgánicos, ya son el otro grupo, pueden ser también de origen mineral, vegetal o animal, combinado. Estos normalmente, que les dijera yo, ya no tienen procesos químicos sofisticados, ya no tienen procesos químicos, digamos, tan estrictos, ¿sí? Se dan procesos químicos porque siempre usted sabe que en todo proceso biológico hay digamos, cambios químicos, pero los cambios químicos ya no son tan provocados así en forma directa y controlada. Entonces, estos se llaman fertilizantes orgánicos porque no tienen, digamos, procesos químicos dirigidos o provocados en forma directa por el hombre. Entonces, repito, pueden ser de origen mineral, de origen vegetal, de origen animal o mixto. ¿Va?
También dentro de los orgánicos a veces se consideran los procedentes de desechos o restos de material vegetal, como el bokashi. No extendemos mucho el bokashi porque por ahí le dejo una investigación, pero el bokashi es un fertilizante orgánico, digamos, natural, que proviene de la fermentación de ciertos productos en un procedimiento específico. El bokashi de origen japonés, es un proceso de origen japonés y es una forma de crear aboneras muy particular. Pero ustedes van a investigar un poquito más sobre el tema del bokashi. Entonces el bokashi y el lombricompost son ejemplos de fertilizantes orgánicos. ¿Verdad? El lombricompost es el compost, o sea, el material descompuesto, material orgánico descompuesto, que proviene del proceso de las lombrices, aquellas lombrices como la coqueta roja, que producen fertilizantes muy apreciados en el tema de las hortalizas, el lombricompost, ¿verdad? Eisenoa, no me recuerdo el nombre total de la coqueta roja, Eisenoa algo, ¿verdad? Bueno, entonces, estos son fertilizantes orgánicos. Avancemos entonces. Y los inorgánicos, estos se llaman inorgánicos porque no provienen en forma directa de material orgánico, vegetal o animal, sino que más que todo de material sintético, de material mineral particularmente, ¿verdad? Entonces, dice, los inorgánicos son fertilizantes creados por el hombre y aportan más nutrientes que los fertilizantes orgánicos. Bueno, esto es relativo. Lo que pasa es que en los fertilizantes inorgánicos ya tiene un poquito más control qué cantidad de nutrientes tiene el fertilizante. Ya está un poquito más como, como controlado, como regulado la cantidad de nutrientes, mientras que en los orgánicos pues es un poquito más extendido el proceso. Entonces, en los fertilizantes nitrogenados, perdón, en los fertilizantes inorgánicos, ya me estoy cambiando, en los fertilizantes inorgánicos, normalmente les incorporan cantidades específicas de nitrógeno, potasio y fósforo, que son los principales nutrientes mayores, ¿verdad? Y aquí tiene un ejemplo usted de los dos tipos, el fertilizante inorgánico y el fertilizante orgánico, ¿verdad? Bien. Luego, si clasificamos los fertilizantes por su composición, que es otra forma de entender los fertilizantes, entonces les decía que pueden ser fertilizantes simples o compuestos o combinados, ¿va? Y vamos a llamar, porque tampoco es una clasificación así muy estricta, solo es una forma de entender los fertilizantes. Vamos a llamar fertilizantes simples aquellos que tienen un solo elemento mayor de estos tres primarios, no llamemos mayor, sino primario. Entonces los fertilizantes simples son aquellos que tienen un solo elemento primario, ya sea nitrógeno, fósforo, potasio. A veces pueden ser enriquecidos con algún elemento secundario, pero entonces se llaman simples por ese hecho de que tienen un solo componente primario, ¿va? Entonces dice, fertilizantes simples son denominados fertilizantes simples aquellos que contienen un solo nutriente primario. Repito, pueden tener otros componentes como enriquecidos, pero siempre mantienen su carácter de fertilizantes simples. Entre los fertilizantes simples, pueden mencionarse nitrogenados, fosforados o fosfatados y nitrogenados, y fertilizantes potásicos, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de esos tres elementos primarios. Dentro de los fertilizantes primarios nitrogenados, podemos mencionar la urea. La urea normalmente contiene un 46% de nitrógeno. El sulfato de amonio, la mayoría de veces viene con 21% de nitrógeno, ¿sí? Y además puede contener azufre, además del nitrógeno,
el sulfato de amonio, porque es un sulfato. Recuerde que sulfato es la forma en que se absorbe el azufre. Entonces el sulfato de amonio se combina el amonio con el amonio, que es una forma de nitrógeno, con el sulfato, que es una forma de azufre, ¿verdad? Entonces, sulfato de amonio también se considera un fertilizante nitrogenado simple. Y el nitrato de amonio, que no sé si haya actualmente, está un poco más regulado. Bueno, ahora ya no, antes estaba más regulado el nitrato de amonio. Lo que pasa es que decían por ahí que lo usaban para hacer algún tipo de explosión, pero eso pasó. Entonces, el nitrato de amonio también es considerado como un fertilizante nitrogenado simple, ¿verdad? Normalmente contiene, dice, poco más del 27% de nitrógeno, como amonio y como nitrato, ¿verdad? El nitrato de amonio, o sea, tiene las dos formas. El nitrato de amonio cálcico a veces, o el nitrato de amonio simple. Pero nitrato es una forma de absorción del nitrógeno, y amonio o amoníaco es la otra forma de absorción del nitrógeno. Bueno, entonces tiene combinadas esas dos formas el nitrato de amonio. Entonces, esos serían ejemplos de fertilizantes nitrogenados. Ahora, los fertilizantes simples fosforados, vamos a mencionar dos. El superfosfato simple, dice que normalmente trae de un 16 a un 20% de fosfato. Entonces, ese es un superfosfato simple. A veces trae o contiene azufre y calcio. Son elementos adicionados al fosfato. Entonces, pero esos son elementos secundarios. Entonces, solamente trae fósforo como elemento primario. Y el superfosfato triple, que trae más cantidad de fósforo, pero normalmente ya no trae ni azufre ni calcio. Entonces, ese superfosfato triple trae aproximadamente, a veces varía, pero normalmente un 46% de fosfatos. No, sin contener ni azufre ni calcio, como el superfosfato simple, que tiene menos fósforo, pero tiene estos elementos adicionales. Y los fertilizantes, los otros serían los potásicos. Aquí solo mencionamos que es el cloruro potásico o cloruro de potasio, con un contenido de hasta 60% de potasio. Y también agregamos fertilizantes azufrados, como el sulfato de calcio, ¿verdad? Ese ya es secundario, ¿verdad? Pero también a veces se considera como un fertilizante simple. Bueno, entonces vamos a ver en breve que Alejandra Girón me hable un poquito sobre los fertilizantes nitrogenados. Aló, Alejandra Girón. Buenos días, ingeniero. Buenos días. ¿Me puede... Lo que yo entendí de los fertilizantes nitrogenados son los que están compuestos o derivados de y que son denominados Estos está la urea con un 46% de nitrógeno. Está el sulfato amónico con el 21% de nitrógeno en forma de amoníaco, y contiene, además del nitrógeno, el 23% de azufre. Y el nitrato amónico de calcio contiene por encima del 27% de nitrógeno, partes iguales de nitrógeno como amoníaco y como nitrato. Bueno, gracias. Pilas siempre, o sea, tienen que estar pendientes, porque si no, no pueden contestar a la primera hasta que encuentran algo por ahí para contestar, pero estén pendientes de lo que estamos hablando. Byron, ¿me puede mencionar algo de los fertilizantes fosforados?
Sí, ingeniero, son fertilizantes que son derivados del fósforo, como el superfosfato simple, con un 16 al 20% de P2O5, que es la forma en la que vienen los fertilizantes. También tenemos el superfosfato triple con una concentración del 46% de P2O5 y no contiene ni azufre ni calcio. Y el cloruro de potasio. Gracias, este ya sería potásico, pero gracias por mencionarlo. Bueno, entonces ahora los compuestos. Recuerden que mencionamos los simples, ahora los compuestos, también se le llama combinados, son aquellos, a veces se llama fórmula completa, ¿verdad? Porque los fertilizantes compuestos se identifican por las partes, o sea, la proporción, o sea, el porcentaje de nitrógeno, de fósforo y de potasio. Entonces, en ese orden se presentan tres números y a eso le llamamos el grado del fertilizante. Cuando hablamos de 16-20-0, ese es el grado del fertilizante y hace referencia al contenido de esos tres elementos primarios. Algunas veces, además de estos tres elementos, a veces traen 2 o 3 elementos primarios, se agrega otros elementos secundarios que enriquecen la composición del fertilizante. Entonces, ejemplos de fertilizantes combinados: 16-20-0, 15-15-15, 20-20-0, 12-24-12, y hay muchos más. Estos solo son ejemplos. Entonces, se dan cuenta ustedes, algunas veces estos fertilizantes combinados traen 2 elementos primarios o 3 elementos primarios. El caso del primer ejemplo son 2 elementos primarios que trae, digamos, el nitrógeno y fósforo. Y el segundo, pues, trae 3 elementos primarios, los 3 elementos nitrógeno, fósforo y potasio, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos el grado del fertilizante. Este es un fertilizante simple, el muriato de potasio. No sé si en el mercado de Guatemala existe, pero sí existe normalmente, el 0060. Bien, ahora abordando otra forma de fertilizantes o de fertilización, nos vamos a enfocar en el tema de las aboneras, que también es importante. Normalmente, en términos de campo, se asocian mucho las aboneras con las hortalizas. La gente que tiene su hortaliza, la estructura donde genera su propio composto, ¿ah? Y esta es la abonera, que repito, es importante para el aporte de materia orgánica o de compost como fertilizante natural al suelo. Entonces, ¿qué es una abonera? Normalmente es una pila de materiales orgánicos. Una pila es una agregación, ¿verdad?, de materiales orgánicos acomodados de manera ordenada con el objeto de acelerar el proceso de formación de humus o de compost. El proceso es parecido a lo que sucede en la naturaleza, solo que aquí es encaminado, aquí es dirigido y aquí es controlado, un poquito más controlado por el agricultor, ¿verdad?, o por la persona, por el técnico. Entonces, controlamos los factores de descomposición como la cantidad de aire, de humedad, temperatura, materia seca y materia verde. Todos esos componentes, fíjese usted, aire, humedad, temperatura, materia seca y materia verde, se van controlando con el objeto de uniformizar la descomposición y tener un producto, un producto útil para la agricultura, ¿eh?, de una forma más rápida y controlada. Entonces, ese es el objetivo de las aboneras. Creo que ustedes, y particularmente los que vienen de la EFA o los que han estado, digamos, muy relacionados con la agricultura, pues ya tienen la noción de cómo se hace una abonera. Quizá algunos de ustedes han participado en la construcción de aboneras. El material que se obtiene de la abonera normalmente le llamamos compost. Es un abono que resulta del proceso de la descomposición y fermentación de las diferentes
componentes orgánicos, materiales orgánicos como restos de cosecha, excrementos de animales y otros residuos. Y estos procesos los realizan microorganismos y macroorganismos en presencia del aire. Esto permite obtener un producto como el compost, que es un abono excelente, dice, para ser utilizado por la agricultura. Entonces, aquí se resume el proceso de la obtención del compost por medio de la abonera, ¿sí? Entonces, en el proceso están los materiales que participan, digamos, los materiales orgánicos que participan dentro de la formación del compost, y también los organismos, o sea, la parte microbiológica, que es la que produce los procesos que descomponen esos materiales hasta obtener el compost que nosotros necesitamos. Hay varias formas de hacer una abonera. Hay aboneras que tienen su caja, su estructura ya creada. Hay aboneras que simplemente se van colocando los materiales ordenadamente uno encima del otro, y entonces depende mucho del tipo que se genere y del lugar donde se haga la disposición de materiales para la construcción de una abonera. En términos generales, las siguientes recomendaciones. Dice, escoger un sitio protegido de las lluvias para que no se produzca exceso de humedad. Fíjense ustedes que la humedad compite con la aireación, con la oxigenación. Entonces, se pudren los materiales y no se obtiene un proceso de descomposición apropiado, ¿verdad? Entonces, tanto la humedad como el aire como la temperatura deben de estar siendo regulados. Se reúnen todos los materiales y residuos disponibles cerca del lugar seleccionado para la abonera. Si se quiere desmenuzarlos, hay que cortarlos con machete, dice. O sea, tratar de que los materiales sean no muy grandes, sino que desmenuzados, o sea, lo más pequeños posibles para facilitar el proceso y reducir el tiempo de la obtención del producto, ¿verdad? Por eso es que se pica el material vegetal, ¿ah? Luego, en el proceso así muy relatado en forma muy simple, entonces colocamos la primera capa de material vegetal de unos 15 centímetros de altura. Eso es aproximado, no es un término así exacto. Unos 15 centímetros de altura, y depende del tamaño que vaya a tener la abonera. Normalmente unos 3 metros de largo, puede ser de unos 1,20 de ancho o 1 metro de ancho, depende, que permita un manejo fácil de los procesos que continúan, ¿verdad? Entonces, luego de esta primera capa de material vegetal, normalmente se agrega una segunda capa de material animal, generalmente estiércol, de diferentes especies, ya pues, sea gallinaza, ya sea bovinaza, cualquier tipo de estiércol, ¿verdad? Y sobre esta, una tercera capa. Entonces la capa de animales, normalmente como se apelmaza más la parte vegetal, entonces la parte de desechos animales, entonces es un poquito más, menos gruesa, ¿sí? Y luego una capa de tierra que vaya a nivelar todo y a darle estructura y al producto formado, ¿verdad? Entonces se agrega una capa de tierra. Si se dispone de ceniza y cal, pues esto permite regular un poquito los valores de pH y también la actividad microbiana. Entonces se puede agregar tierra combinada con ceniza y con cal, unos 5 centímetros de espesor, dice, una ligera capa de ese material. Estas 3 capas se pueden ir, que le dijera, duplicando, o sea, siguiendo la secuencia en ese orden hasta lograr la altura requerida, dependiendo de la disponibilidad de material que se tenga. Entonces, esto lo deberíamos estar haciendo en campo, pero ya ven ustedes, no tenemos la posibilidad de hacerlo en campo, entonces solamente lo relatamos más o menos cómo es el proceso. Normalmente, a veces, si se dispone de alguna caña de bambú, por ejemplo, algunas veces se coloca en medio con orificios para lograr una aireación. Y entonces, al cabo de un tiempo, ¿sí? Aquí dice, continúa el proceso, se repite la secuencia que ya hemos mencionado de estas capas,
hasta que alcancen una altura de aproximadamente 1,20 m de altura, dependiendo de la disponibilidad de material, como les decía. ¿Ah? Entonces, se van repitiendo las capas en esa secuencia hasta lograr esa altura. Se riega frecuentemente, permitiendo que siempre el material esté húmedo, no totalmente inundado, pero sí húmedo, con la suficiente humedad, para que los procesos biológicos se realicen con naturalidad. Se hacen respiraderos, era lo que yo le decía, se hace un hoyo en el centro o en las partes laterales. Se pueden usar cañas de bambú perforadas para permitir que salga el exceso de calor y también permitir la regulación del oxígeno, el intercambio gaseoso, que es importante. Sale el calor, salen metanos, otras cosas, y entonces se aporta oxigenación al proceso. Luego se cubre la compostera, dice, con hojas secas o sacos. Esto para regular un poquito la temperatura y la humedad, que se mantengan ahí estables, digámoslo así. Y se deja por unas 3 semanas, dependiendo de la temperatura, alrededor de 20 días. Si es temperatura muy fría, puede llegar hasta un mes. Y entonces, luego se hace la primera revuelta. Como decíamos, a las 3 semanas se revuelve, se combina el material, ¿verdad? Hasta tratar de dejar una mezcla homogénea y se cubre nuevamente. Se le aporta su humedad, otra vez se verifica la cantidad de humedad, se le puede aportar humedad y entonces se deja así, digamos, después de esas 3 semanas y luego otra vez al cabo de 3 o 4 semanas se vuelve a dar otra mezcla, ¿verdad? Se vuelve a cubrir y así se deja hasta los 3 o 4 meses que complete su ciclo, ya cuando se mire que el compost ya está suficientemente descompuesto. Entonces ya se puede utilizar para aportar al suelo. Entonces, en términos generales, esto es, ahí hay algunas ilustraciones del proceso de la construcción de las aboneras. Como les decía, en algunos casos puede tener una estructura, como en este caso de aquí de la fotografía superior derecha. Luego puede ser directamente la estructura sobre el suelo, ir logrando la aireación. Aquí en la primera imagen están aportándole aireación al proceso, ¿sí? Luego de la cobertura de las capas vegetal y animal, se le puede aplicar tierra y nivelar para continuar aplicando los procesos. Algunas veces se combina con cal, la tierra con cal o con ceniza, repito, para regular el pH y de alguna manera regular también los procesos microbianos. Y finalmente este es el compost cosechado. Es el material orgánico que vamos a utilizar directamente en el aporte al suelo. Bueno, eso sería en términos generales. No sé si tengan alguna duda, jóvenes, sobre el tema o algún aporte, alguna experiencia que quieran compartir sobre el tema de la fertilización en términos generales, la utilización de materiales para la fertilización de campo de las hortalizas. Si hay alguna duda o algún aporte, alguna experiencia. Si no es así, entonces estaríamos, digamos, con la tarea. La tarea para este caso, usted la puede hacer hoy mismo. Para eso tiene el tiempo disponible del resto de la mañana. Estoy solicitándole tres puntos específicos. Número 1, que realice un listado de 10 fórmulas de fertilizantes que se vendan en Guatemala. Hay muchas formas de fertilizante. Entonces, 10 fórmulas expresando el grado y el contenido de elementos del fertilizante. El grado son esos 3 numeritos y el contenido, qué nutrientes tiene, y a veces tiene, como les decía, nutrientes secundarios. Luego, en el punto número 2, realice un listado de 5 fertilizantes orgánicos y 3 fertilizantes foliares que se vendan, que se puedan adquirir aquí en Guatemala también, para que usted vaya, digamos, conociendo qué disponibilidad tenemos nosotros en nuestro país de estos fertilizantes.
Y por último, como punto 3 en la tarea, indicar 6 ventajas de campo que tiene la elaboración de la abonera y el uso de compost, y 2 variantes de abonera. O sea que aquí va a ser 2 cosas. Va a indicar 6 ventajas, 6 condiciones, digamos, positivas que tiene la abonera en términos de campo, y 2 tipos de variantes de abonera. ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Verdad? Entonces, como siempre, usted tiene un plazo máximo de 6 días, pero mejor si lo hace el día de hoy, ¿va? Particularmente cuando alguien tiene exámenes, deja por pospuestas ciertas cosas que después se olvidan o alguna irregularidad se da. Entonces, por eso estamos dejando este tiempo residual de la mañana para que usted pueda completar la tarea y no tenga que usar tiempo adicional que puede comprometerse su estudio. Entonces, por eso estoy dejando esos 3 puntos. Y repito, un plazo máximo de 6 días, pero si usted lo puede enviar de una vez el día de hoy, lo envía al correo que usted ya tiene destinado para el propósito de las tareas. ¿Alguna pregunta conforme a la tarea? Sí, ingeniero, yo tengo una duda. ¿A qué se refiere a variantes de abonera? O sea, 2 formas diferentes de crear una abonera y el resultado que se tenga. Y ya les decía que las aboneras pueden variar según, digamos, según la región donde se construyan y también según la disposición de materiales que se tengan. Entonces usted va a colocar ahí dos formas diferentes, a eso le llamo variantes, 2 formas diferentes de crear y generar una abonera. ¿Alguna otra duda? Bueno, no hay más dudas. Entonces, si surgiera alguna otra duda o algún problema adicional, ya saben, lo consultan por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, siempre y cuando identifican su nombre y su número de grupo, por favor. ¿verdad? Está bien, ingeniero, gracias. Si no hay ninguna duda, pues entonces esto sería todo. Como les digo, la recomendación, utilicen el resto de la mañana para completar su tarea. En lugar de estar en el campo, que es lo que deberíamos de hacer, pues entonces usted completa la tarea, por favor. Por el momento, pues es todo. Estén pendientes de la siguiente convocatoria y les deseo feliz día y estudien bastante. Igualmente, ingeniero, pase buen día. Bueno. Buen día, ingeniero.